Comienzo con esta primera sesión el día de hoy y para ello me permito presentarles al doctor Enrique Cáceres. Él es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Él será quien habrá de presidir esta mesa. Entonces, adelante, por favor. Muchas gracias, César. Pues muy buenas tardes. Aviso a los ponentes, la dinámica de nuestra mesa. El doctor César Nava, por estar a cargo de la conferencia magistral, contará con 20 minutos para su ponencia. El resto de los ponentes contaremos con 15 minutos para la ponencia. Se altera un poco de lo que teníamos en nuestra programación. El doctor José Gilberto Garza Grimaldo, por razones personales, tiene que salir antes de lo que había programado, así que posteriormente al doctor César Nava, él es quien nos hará el favor de dar la conferencia. Pues adelante, César. César es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es especialista en temas de derecho ecológico. César, por favor. Muchas gracias, Enrique, nuevamente. Buenas tardes, sean bienvenidos. Desde luego, mi agradecimiento al doctor Diego Valadez y al doctor José María Serna por la invitación que me hicieron para participar en este evento tan importante en torno a los festejos o conmemoración de nuestra Constitución de 1917. En efecto, mi tema de especialización siempre ha sido el derecho ambiental. En esta ocasión presenté una ponencia a la cual intitulé Tendencias del Derecho Constitucional Ambiental en México. Por lo tanto, es precisamente de lo que habré de hablar la tarde de hoy. Miren, desde mi punto de vista existen tres momentos muy importantes en el desarrollo del derecho constitucional ambiental en este país. El primero de ellos se da a principios de la década de los 70, con el tema conocido de la contaminación ambiental y la salubridad. El segundo se da ya hacia finales de la década de los 80 y principios de los 90, en donde se introduce en nuestra Constitución una visión muy amplia, integral de lo que es la protección ambiental y el equilibrio ecológico. Y la tercera de las etapas, que es la que actualmente estamos viviendo, pero que deviene de finales de la década de los 90, es precisamente la de los derechos y la del desarrollo sustentable. De manera tal que me voy a referir de manera muy breve, porque el tiempo es corto, pero lo haré de manera precisa, a cada uno de estos tres momentos tan importantes que yo considero que ha tenido el derecho constitucional ambiental en México. A ver, vámonos con el primero de ellos, que es el que yo denomino el tema sobre la contaminación ambiental y salubridad. Miren, en México ha existido, desde mi punto de vista, una concepción errónea de los orígenes de la normatividad ambiental en nuestra Carta Magna, porque se ha insistido mucho que el comienzo del derecho ambiental se dio precisamente en la Constitución de 1917. No es así, yo no opino así. Varios constitucionalistas y grandes doctrinarios que me han precedido lo han dicho. A mí me parece que no es así porque en aquella época, en 1917, aunque se tocaron temas relativos a medio ambiente, nunca se habló del concepto ambiental, no en su forma integral, ni en su forma global, ni mucho menos como hoy en día la entendemos. Así es que me parece que no es precisamente la Constitución de 1917 la que recoge el origen del derecho ambiental en este país. ¿Podemos hablar de antecedentes? Sí, antecedentes del derecho constitucional ambiental, eso desde luego. ¿Cuál fue el principal antecedente? Bueno, algo que se denomina como el principio de conservación de los recursos naturales. Eso sí, en aquella época sí se discutía sobre la conservación de los recursos naturales. De hecho, existía alguna especie de tríada constitucional en donde se vinculaba el tema del aprovechamiento, los recursos naturales y la conservación. La lógica de hablar sobre los recursos naturales no estaba vinculada a una idea de la protección ambiental, más bien era una lógica de aprovechamiento, si ustedes quieren, de manera racional, que se discutía en el mundo, evidentemente todo este tipo de temas, pero no se hablaba de una concepción en materia ambiental. Por lo tanto, en realidad el comienzo del derecho constitucional en este país yo lo sitúo en el año de 1971. No 1917, nada más hay que invertir los números, más 17 se invierte a 71 y ya es fácil jamás de olvidarlo.
Fue una adición que se hizo al artículo 73 en la fracción 16ª, base cuarta, precisamente sobre algo que tiene que ver con un tema que se discutía mucho en aquellas épocas en diferentes foros internacionales, y el tema fue la prevención y combate a la contaminación ambiental en el marco de la salubridad general. ¿Qué ocurría en el mundo en aquella época? Bueno, se discutía mucho sobre la contaminación, los tóxicos, la salud de los seres humanos, se comenzaba apenas a hablar sobre los temas ambientales de manera general, y todo ello tuvo un punto importantísimo con la celebración de una conferencia, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo, en Suecia, en 1972. Pero en realidad lo que hicimos aquí en México fue incorporar los primeros preceptos en materia ambiental vinculados a la salud. De hecho, la primera ocasión en la que nuestra Constitución habla de manera expresa sobre el tema ambiental, incluye la voz o la expresión ambiente, ambiental o cualquier derivación, es precisamente en 1971. Por eso es que se ha dicho, y aquí sí estoy de acuerdo por algunos doctrinarios mexicanos, que el derecho ambiental en México nació precisamente como un derecho sanitario, como un derecho de la salud pública. Y al momento en que se incorpora el artículo 73, que es un artículo que se refiere a las facultades del Congreso de la Unión, la materia ambiental quedó federalizada. Voy a la segunda etapa. Esto ocurre durante la década de los 70, entra la década de los 80 y comienza la década de los 80 hacia finales de este periodo y principios de los 90. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que los legisladores deciden incluir en el texto las expresiones protección ambiental y equilibrio ecológico, pero ya lo hacen con una visión muchísimo más amplia, es decir, ya con el contenido de lo que realmente debe ser un concepto de ambiente. No nada más hablar de salud, sino hablar de flora, de fauna, de relaciones interdisciplinarias, de una relación recíproca entre diversos entes, hablar sobre cuestiones no solamente vinculadas a los seres humanos, sino de servicios ambientales, en fin, una situación muchísimo más amplia. Eso ocurrió en el año de 1983, más o menos, fue la de las primeras referencias que se hicieron al principio como salud, pero después se realizó una reforma importante en 1987, donde se le incluyó precisamente al tema ambiental o la protección ambiental dentro de la parte económica de la Constitución. Eso fue en el artículo 25. El artículo 25 de nuestra Constitución tiene un contenido económico importante y entonces se incluyó ahí esta idea. Otra de las grandes reformas en ese año de 1987 fue que se incluyó toda esta idea, nuevamente esta idea general de la protección al ambiente, en el artículo 27, párrafo tercero. Y para quienes han estudiado nuestra Constitución saben que ese artículo es muy importante, no solamente porque es toral para los recursos naturales, sino porque habla sobre la propiedad. Entonces se vincularon los temas ambientales a la propiedad pública, propiedad privada y propiedad social. De hecho, la idea estaba vinculada a la primigenia o original conceptualización de que la nación puede imponer a la propiedad privada diversas modalidades, según se dicte el interés público, según la conservación misma de los propios recursos, la idea de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, etc. Entonces, la nación, para lograr distribución equitativa de la riqueza pública, conservación, lograr un equilibrio desarrollado en los centros urbanos y rurales, incluía necesariamente tomar medidas sobre equilibrio ecológico. De manera tal que desde 1987 no podríamos, no debemos pensar que la nación mexicana puede tener un Estado de Derecho sin incluir temas ambientales. A ese nivel creo yo que es tan importante el tema. Si se piensa en tener una mejor equidad, mejor justicia social en este país, un país lleno de corrupción, de violencia, de datos muy negativos, se tienen que incluir las variables ambientales, precisamente por esta situación. Adicionalmente, en 1987, otra reforma también muy importante, bajo la misma idea, fue la del 73, artículo 73, fracción 29G, que se ha vuelto el cajón desastre de los temas ambientales, porque se establece la distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno.
se dio facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de protección al ambiente y equilibrio ecológico. Aquí la discusión es muy amplia, no vamos a entrar en este tema porque hay quienes opinan que en esta reforma se estableció una concurrencia legislativa, hay quienes dicen que no hubo tal concurrencia, sino que más bien fue una simple distribución de competencias. En fin, los doctrinarios, constitucionalistas, ambientalistas están peleados, completamente con visiones muy contrarias, no hay una posición unánime y única, y por lo tanto vale la pena tan solo señalar lo que ocurrió en la realidad. Lo que ocurrió en la realidad es que ningún Estado de la República podía legislar en materia ambiental si antes no había una ley que les diera competencia. Entonces, el Congreso de la Unión pide una ley, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y ahí mismo en esa ley empieza a distribuir competencias entre la Federación, estados y municipios. La última de las reformas en ese año de 1987 fue la que se dio también en el artículo 73, pero en la fracción sexta, inciso 4, en el marco de las facultades de lo que antes se llamaba aquí la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. No era un órgano local, realmente, no era un órgano legislativo, pero la idea de dotarlo de ciertas facultades subsistió durante los primeros años de la década de los 90 para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ya tuviera precisamente esas facultades. Pasó el tiempo, con la reforma de la Ciudad de México del 2016, se derogaron todas estas disposiciones y quedó un ente un poco raro, no me gusta cómo se llama particularmente, me parece que es un ente con una denominación rara, pero es la que ahora tendría ciertas facultades en la materia, que se llama Consejo de Desarrollo Metropolitano. ¿Qué desarrollo? No lo sé, pero bueno, dicen que es desarrollo metropolitano. Entonces eso fue lo que marcó la segunda etapa. Vámonos a la tercera etapa, que creo que es la, no diría más importante, pero sí sustancial y que está determinando mucho el rumbo o la tendencia del derecho constitucional en nuestro país. Y esa es la que comienza hacia finales de la década de los 90 y continúa en todo este siglo. Esa parte corresponde a la de los derechos y a los de la sustentabilidad. ¿Qué fue lo que pasó en esa época? Bueno, en el año de 1999, solo hasta el año de 1999, se incluye en nuestra Constitución el derecho humano al ambiente, en aquella ocasión se adjetivó como derecho humano al medio ambiente adecuado, y también el tema del desarrollo sustentable. Entonces, hay que hablar de los dos, aunque los dos entran en la misma reforma, hay que hablar de manera separada. ¿Qué pasa con el derecho humano al medio ambiente sano? Bueno, llega tarde a nuestra Constitución, muchos otros países ya la habían incorporado, les doy nada más algunos ejemplos. Perú ya la tenía en el 79, Chile en el 80, Ecuador en el 83, Nicaragua en el 87, Brasil en el 88, Colombia en el 91, Paraguay en 92, Argentina en 94, Costa Rica en 94 también, y junto con Venezuela en 1999. Y creo que ustedes lo hicieron primero, no sé, no recuerdo en qué mes, pero creo que un poquito antes que nosotros. Sí, pero noviembre. en noviembre, bueno. Llegamos, nosotros fuimos antes, en junio, entonces les ganamos por unos cuantos meses. Pero claro, llega muy tarde, sobre todo porque el tema del desarrollo del derecho humano al medio ambiente ya se discutía durante principios de la década de los 90, tardamos mucho y sufrió muchas críticas por la forma en la que fue redactada, porque se criticaba, entre otras cosas, que la idea de tener un derecho humano al medio ambiente adecuado no era muy claro. ¿Qué es eso de adecuado, no? También se criticó muchas cuestiones relativas a que no se establecieron expresamente los mecanismos y las garantías procesales para el debido ejercicio del derecho, en fin, una serie de críticas muy fuertes que se hicieron. Hubo un vaivén durante los años siguientes, se estuvo cambiando el derecho humano al medio ambiente. Primero estuvo en el párrafo quinto, luego se fue al párrafo cuarto, luego regresó al párrafo quinto, sin ninguna verdadera causa o justificación, hasta que finalmente se logró incluir algunos años después con una reforma ya como un derecho humano al medio ambiente sano. Hoy en día ya se lee a partir del 2012 este derecho, este precepto constitucional, como toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Cambiaron adecuado por sano. No me parece que haya mejorado mucho la situación. Yo estaba muy cómodo con la palabra adecuado. Sano lo restringe a salud, lo restringe a cierto tipo de seres vivos, pero excluye la parte del medio construido. No me pareció correcta la reforma. Y además, eso sí, afortunadamente se redactó que el Estado será el que garantice el respeto a este derecho. Ya se habló también sobre el hecho de que el daño y deterioro ambiental habría de generar responsabilidad
para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. ¿Qué pasa con la cuestión de la sustentabilidad? Bueno, como les decía, se incluye en la parte económica, una vez más, en el artículo 25 del que ya me he referido, y entonces el desarrollo sustentable en este país, que también llega tarde, porque desde la década de los 80 ya hablábamos de desarrollo sustentable y aquí ni los legisladores, ni los presidentes en turno, ni Carlos Salinas de Gortari, ni Ernesto Zedillo realmente impulsaban las reformas en un periodo de casi 12 años, hasta que en 1999, ya prácticamente terminando, incorporan la idea del desarrollo sustentable, pero dentro de la parte económica. Y eso ha dado un giro importante, ¿no? A partir de ahí ha habido muchas reformas también en materia de sustentabilidad. Entonces, desde el 99 a la fecha, lo que hemos tenido en materia ambiental en la Constitución en este país han sido reformas en materia de derecho y de derecho a un medio ambiente sano y en particular de derechos y también en materia de sustentabilidad. Paso al último de los puntos, que son las tendencias del derecho constitucional y las conclusiones. ¿Qué tendencias observamos y cómo puedo concluir sobre lo que yo veo que está ocurriendo en nuestra Constitución y lo que están pensando o no pensando los legisladores, lo que está pensando o está mal pensando el Ejecutivo Federal? La primera cuestión es que tenemos que afirmar que el derecho constitucional ambiental en México ha transitado de manera muy pausada, pero decididamente hacia la era de los derechos ambientales. Es decir, bien en 1999 ya teníamos el derecho a un ambiente sano, se han ido incorporando otros derechos que están muy vinculados a nuestro tema. Por ejemplo, el derecho humano al agua o el derecho humano a la alimentación, solamente por decir un par de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la sustentabilidad? Lo mismo. En el 2001 se agregó la sustentabilidad para vincularla con temas de grupos y comunidades indígenas, se la ha vinculado también a sociedades cooperativas, al desarrollo rural integral, etcétera. Entonces, definitivamente la primera cuestión que vemos y que será esa tendencia constitucional hacia los próximos 10, 15 o 20 años es que los trending topics de nuestra Constitución serán más derechos ambientales y más sustentabilidad. Eso es lo que veo, creo que es lo que va a ocurrir. Segunda cuestión, tendencia o conclusión. Hay voces en este país, grandes constitucionalistas y pequeños constitucionalistas también, que apenas surgen, que han empezado a invocar una especie de moratoria a la Constitución. Yo no estoy de acuerdo. No me parece que hay que poner un alto a las reformas a la Constitución. ¿Por qué? Porque necesitamos todavía muchas reformas en materia ambiental. Quienes nos dedicamos a esta materia sabemos que faltan muchos derechos humanos en materia ambiental que necesitan expresarse. No obstante que ahora el artículo 1 constitucional, con las grandes reformas en esta materia, nos permiten hablar de bloque de constitucionalidad y otros principios que podemos invocar, tratados internacionales, resulta que tratados internacionales en materia ambiental, aclaro, tratados internacionales en materia ambiental generalmente no hablan de derechos ambientales. Entonces nos falta mucho terreno. Si ponemos ahorita una moratoria, pues nos quedarían pendientes de ahí derechos como, por ejemplo, derecho humano al agua marina. Por ejemplo, México tiene mucho mar, y ni quien hable del mar, tenemos mar por todos lados. Hablan del agua dulce, pero del mar ni quien se ocupe. Miren que tenemos zona mar territorial y zona económica exclusiva para dar y regalar a una gran cantidad de países. También el derecho humano a respirar aire limpio, esta es una de las ciudades más contaminadas que hay en el mundo, falta consolidar esos derechos. Por lo tanto, yo creo que la Constitución no se ha reformado lo suficiente. Y la última cuestión, ya para terminar mi plática, a modo de conclusión, pues obviamente es que creo yo que se empieza a ver bonita ya nuestra Constitución, llena de derechos, llena de instrumentos y preceptos ambientales, pero ahora falta hacerlos efectivos. En este país sistemáticamente se violan hora tras hora, día tras día, una gran cantidad de derechos ambientales, de una gran cantidad, voy a hablar de millones de mexicanos diariamente, y no se le ocupa. Creo yo que el problema ha sido que desde los últimos 3 gobiernos, incluyendo el de Fox, de Calderón y particularmente el de Peña Nieto, ha habido un desdeño, una apatía, una falta de interés por los temas ambientales. Preocupante que nuestros defensores de los temas ambientales, de derechos humanos, pues estén siendo asesinados, desaparecidos. Hace apenas unas semanas, no quiero ahondar mucho, pero hace apenas unas semanas asesinaron a uno de los grandes defensores de temas ambientales en este país, Isidro Valdenegro, un ambientalista, un luchador indígena perteneciente a la comunidad de los rarámures,
Y el gobierno federal, nada, ni siquiera algún comentario de cómo lo siento o mandamos algún comentario reprobatorio, de manera tal que ha sido negro el panorama en materia ambiental en este gobierno, en el de Peña Nieto, y por lo tanto, pues debemos de concluir que, aunque tengamos una Constitución que cada vez está más linda, más hermosa, la siguen manchando de sangre. Y no parece que a nadie le interese. Creo que esa es mi visión, un poco deprimente, pero espero seas lo suficiente realista desde estos lugares tan bellos como son las aulas y pasillos del Palacio de Minería. Muchas gracias. Es todo, presidente. Muchas gracias, César. Además, perfecto en el tiempo. Muy británico, so great. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, como lo solicitó el doctor José Gilberto Garza, le vamos a pedir que simplemente nos indique cuál es su adscripción institucional. Él nos va a hablar de la Constitución Ecológica del siglo XXI, los derechos humanos dependen de los derechos de la tierra. Contamos con 10 minutos, por favor, 15 minutos, perdón, para su presentación. Muchas gracias. Vengo de la Universidad Autónoma de Guerrero, la Facultad de Derecho. El nombre de mi ponencia la he denominado Constitución Ecológica y la inicio señalando de que en un primer momento, por Constitución Ecológica, se le llamaba a aquella Carta Magna que había introducido el derecho ambiental. Y sobre todo aquellas constituciones de avanzada, como era la Constitución en aquel momento de Colombia, la Constitución de Costa Rica. Sin embargo, en un segundo momento, hoy se le llama Constitución Ecológica, aquellas constituciones que han introducido, que han reconocido los derechos de la naturaleza, o de la madre tierra, o de la Pachamama. Es hoy en día a que se le llama Constitución Ecológica. Señalo que este reconocimiento de los derechos de la naturaleza es una auténtica revolución jurídica. Una auténtica revolución jurídica porque se aparta del mundo antropocéntrico, donde todo gira alrededor del hombre, para ahora señalar que todo debe girar alrededor de lo que llamamos vida. Se ha llegado a la constitucionalización de los derechos de la tierra a partir del 2008 en la Constitución de Ecuador, en la Constitución de Bolivia, fundamentalmente en la ley de la madre tierra de este país. Me parece que es oportuno que digamos qué debemos entender por la madre tierra. Dice la Constitución de Bolivia: la madre tierra es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios que comparten un destino común. Esta es una aportación de James Lovelock, que está incorporada en la Constitución, en la ley de la madre tierra de Bolivia. Cuando digo James Lovelock, estamos hablando de una aportación científica. Cuando hablamos en la Constitución de Ecuador, se habla de que se ha incorporado la tradición de los pueblos originarios sobre esa identificación, ese amor que se tiene sobre la madre tierra. Pero sin embargo, si hay una aportación científica de considerar a la tierra como un ser vivo. Aquí en México ya se reconocen los derechos de la naturaleza en la Ley Ambiental y Protección de la Tierra. Lo que se incorpora ahí, el contenido es igual a lo que acabo de leer y que es la aportación de James Lovelock. En el estado de Guerrero, es la primera constitución en México que reconoce los derechos de la naturaleza. Estamos hablando del 2014, introduce una parte, en el artículo 2, que señala que son valores superiores del orden jurídico, político, social, la libertad, la igualdad, la justicia social, la solidaridad, el pluralismo democrático e ideológico, el laicismo, el respeto a la diversidad y
el respeto a la vida en todas sus manifestaciones. Este último párrafo que acabo de leer, el respeto a la vida en todas sus manifestaciones, es lo que llamamos una constitución biocéntrica. Además incorpora el principio precautorio que sea la base del desarrollo económico y el Estado deberá garantizar y proteger los derechos de la naturaleza en la legislación respectiva. Esto es en el 2014 y todavía no hay ninguna ley reglamentaria. Como todos ustedes saben, la Ciudad de México tiene ya su respectiva constitución y de igual manera se han incorporado los derechos de la naturaleza en el artículo 18, en el inciso A, numeral 2 y 3, que dice lo siguiente: el derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizada por la Autoridad de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. Número 3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza, conformada por todos los ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de derechos, igual que la Constitución de Ecuador, igual que la Constitución de Bolivia. César Madruga, que fue uno de los promotores de los derechos de la naturaleza en el primer momento, la ley ambiental, él señalaba de que una vez que fue aprobado por la Asamblea, él pensaba que el día siguiente la mayor parte de los periódicos iba a dar cuenta de esta gran introducción, de este gran reconocimiento de los derechos de la naturaleza, y dice, ningún periódico hizo mención de esto. Hoy que tenemos esta nueva constitución en la Ciudad de México, he escuchado los comentarios de que es ya avanzada, que se establece la sala constitucional, la revocación del mandato y otros aspectos, digamos, tradicionales que se maneja en derecho constitucional, pero ninguno ha dicho que ya se incorpora, me refiero a los actores políticos, ¿no? Ninguno ha dicho que se ha reconocido ya los derechos de la naturaleza en la Constitución, la primera Constitución de la Ciudad de México. En la ponencia trato además a los animales como seres sintientes. Yo no he leído la Constitución como quedó la Ciudad de México, pero sí conozco el que era el proyecto de la Constitución. Y en el proyecto reconocía a los animales como seres sintientes. Esto de los seres sintientes, tenemos algunos casos jurídicos ya reconocidos como seres sintientes. Tenemos el caso Sandra en Argentina, que a través de un habeas corpus dejan a esta orangutana, y pienso, ¿cuál es el término? En libertad. Y se argumenta, quien promueve el habeas corpus argumenta que mantiene lazos efectivos, razonan, sienten, se frustran en el encierro, toman decisiones, poseen autoconciencia y percepción del tiempo, lloran las pérdidas, aprenden, se comunican, son capaces de transmitir lo aprendido en sistemas culturales complejos como el de los humanos. La Cámara Federal de Argentina, de Casación, resolvió: el gran simio es un sujeto de derechos y entre ellos tienen derecho a la libertad y a no sufrir los daños de estar en cautiverio. Esta sentencia, que causa, digamos, interés a nivel internacional, es una sentencia que la considero de una gran avanzada, porque reconoce a los animales como personas no humanas. A partir de esa sentencia ya hay otras que se han dictado, otra misma en Argentina, de otra orangutana. Sé que en Estados Unidos ya hay varios casos que han resuelto en favor de los animales. Todo esto hay una fundamentación, digamos, científica, y se conoce como la Declaración de Cambridge, donde se reúnen grandes científicos, conocedores del cerebro y de otras disciplinas, y hacen la siguiente declaración, que sirve de base para la defensa de los derechos de los animales. La ausencia de un neocortes no parece impedir que un organismo experimente estados efectivos. Evidencia convergente indica que los animales no humanos poseen los substratos neuroanatómicos, neuroquímicos, neurofisiológicos de estado consciente, así como la capacidad de exhibir comportamientos deliberados,
Por consiguiente, el peso de la evidencia indica que los seres humanos no son los únicos que poseen los sustratos neurológicos necesarios para generar conciencia. Animales no humanos, incluyendo todos los mamíferos y pájaros, y muchas otras criaturas, incluyendo los pulpos, también poseen sustratos neurológicos. Y esto, bueno, a nivel internacional, de igual manera, están reconociendo de que las respectivas legislaciones dejen de considerar a los animales como objetos. Ustedes saben que el Código Civil, los códigos civiles de aquí de nuestro país, seguimos considerando a los animales como simples objetos. Ya varios países señalan de que son seres sintientes. En varias leyes de México, en las leyes de bienestar animal, como es en el estado de Guerrero, ya reconocen a los animales como seres sintientes, no son simples objetos. Finalmente señalo yo que la doctora Martínez, del Ecuador, considera que la primera fuente de los derechos animales, de los derechos de la naturaleza, es el peligro que corre la vida en sus manifestaciones. Hoy en día, la vida terrestre, la vida en la Tierra está en inminente peligro. Más de 14 estudiosos que han recibido premio Nobel señalan que hay dos fenómenos que ponen en peligro a la Tierra. Uno, la amenaza de una guerra nuclear, y dos, el calentamiento global. Los derechos humanos dependen de los derechos de la naturaleza, como se lee en el informe resumido de los expertos sobre el primer diálogo virtual de la Asamblea General acerca de la armonía con la naturaleza entre expertos en jurisprudencia de la Tierra de todo el mundo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo mismo sostiene en la Recomendación General 26 sobre la falta o actualización de programas de manejo en áreas protegidas de carácter federal y su relación con el goce y disfrute de los diversos derechos humanos, entre ellos, como decía el doctor César, para gozar plenamente el derecho a un medio ambiente sano, para gozar el derecho al agua, para gozar el derecho a la salud, necesariamente tenemos que respetar los derechos de la tierra. Y concluyo resaltando, finalmente, los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, no se podrán cumplir mientras exista el capitalismo o globalización. Hoy más que nunca lo estamos viendo. El derecho ambiental, obviamente, que surge por las alertas de los años 70 de lo que estaba pasando el planeta Tierra. En este momento sabemos del peligro inminente en que nos encontramos como raza humana a nivel mundial. Y me parece que los que nos dedicamos al derecho constitucional debemos enfocarnos a este gran tema que son los derechos de la tierra. Muchísimas gracias. Es todo, doctor. Agradecemos también al doctor Garza por su presentación, que se complementa mucho con el doctor Nava en términos de un proceso evolutivo. No sé por qué cuando hablaste de los grandes simios y de los primatólogos me acordé de Trump, no sé dónde esté la asociación ahí, si tenga neocórtex, no sé. Bueno, no todos los animales son considerados como personas no humanas, una excepción es Trump, ¿no? Buenas tardes a todos, soy venezolana, actualmente me encuentro laborando en la Universidad Católica de Colombia y este es un trabajo que está en pleno desarrollo. Hemos venido trabajando con la Universidad de Salerno un tema que consideramos fundamental. ¿Cómo podemos combinar el desarrollo, entendido como hoy lo llaman las Naciones Unidas, un desarrollo sostenible, en nuestra Constitución venezolana un desarrollo sustentable, pero que esté de la mano con la calidad democrática? Es decir, cómo el desarrollo va de la mano con democracias de calidad o de alta intensidad, como diría Boaventura de Sousa Santos, frente a la crítica que le hace a nuestras democracias en América Latina como de baja intensidad. Entonces, obviamente tenemos que estudiar los conceptos más recientes de qué es desarrollo. Sabemos que la palabra desarrollo sostenible hoy se entiende como un conjunto de instituciones democráticas estables, de un proceso continuo que lleve a instituciones democráticas estables, instituciones y sociedades pacíficas, donde se garanticen todos los derechos humanos y especialmente la llamada calidad de vida.
o lo que en la Constitución de Ecuador llamarían el buen vivir. Entonces, me dediqué a estudiar cómo Venezuela y su Constitución afrontó este reto, unido obviamente a la política social de la antipobreza. Es decir, partiendo de que la pobreza, la erradicación de la pobreza es un imperativo ético de nuestras sociedades latinoamericanas. Es decir, la presencia ya de pobreza per se constituye una violación de los derechos humanos y más aún la violencia estructural. Entonces, ¿cómo en Venezuela se diseñó una política social dirigida, por un lado, a superar lo que era la política asistencialista, que era muy propia de Venezuela, sobre todo que llegaba a pequeños sectores sociales, pero que no tenía un carácter de universalidad, hacia un modelo llamado también de una alternativa utópica del llamado, que ustedes conocen, el socialismo del siglo XXI, pero que de alguna manera contrastara esa herencia neoliberal y que pudiera dar un nuevo modelo de desarrollo y un nuevo modelo también de estrategia antipobreza y de desarrollo endógeno que tuviera como centro a la persona humana. Todos sabemos también que hoy el concepto de desarrollo sustentable, hoy por Naciones Unidas, desarrollo sostenible, parte ya de la premisa que se tienen que combinar las teorías del crecimiento económico con las teorías del desarrollo social. Todos sabemos que el crecimiento económico no significa que los países crezcan económicamente, no significa que los países crezcan en bienestar social. Por lo tanto, al lado de las teorías del crecimiento económico tienen que estar las teorías del desarrollo social y también las teorías del desarrollo sustentable. Entonces podemos ver el desarrollo como un sistema, como un macroderecho. Si nosotros vemos esa declaración de las Naciones Unidas del Derecho al Desarrollo de 1986, ya se planteaba esa idea de que era necesario para el desarrollo de los pueblos un conjunto de derechos humanos básicos, desde derechos personalísimos, desde derechos inclusive políticos y también la necesidad de crecimiento económico con respeto del medio ambiente. Entonces podemos ver que el desarrollo lo podemos entender como un macro derecho, un derecho que necesita a su vez múltiples derechos y sobre todo que busca armonizar el conjunto de libertades básicas con calidad de vida y dignidad humana. Y desde esta perspectiva podemos decir que la dignidad humana va a ser el parámetro del desarrollo. Así es entendido para muchos autores. También podemos decir que ya el término de desarrollo sostenible fue acuñado en ese importante informe Brundtland de la ex primer ministra noruega en 1987, donde establecía que el desarrollo tenía que ser entendido como la satisfacción de las necesidades presentes sin sacrificar las necesidades de las generaciones futuras. Por eso es que obviamente todo el tema ambiental, de los derechos ambientales, forma parte de ese desarrollo, porque vemos precisamente que en la casa común, como llamaría el Papa Francisco, en su hermosísima encíclica Laudato Si, alabado seas, nos habla de una casa común que obviamente tiene derechos. Entonces vemos cómo esta idea del respeto a las generaciones futuras implica la llamada responsabilidad intergeneracional. Es decir, la necesidad de un nuevo tipo de ética, una ética de la responsabilidad y una ética hacia las nuevas generaciones. Y de hecho, recordemos también que Papa Francisco nos menciona que efectivamente hoy los ciudadanos preocupados por el medio ambiente, por los derechos ambientales, son ciudadanos virtuosos. Entonces yo creo que estamos en medio de ciudadanos virtuosos porque el interés que ustedes tienen en esta área. Bien, el desarrollo sustentable, como está planteado en la Constitución venezolana, se establece como un deber del Estado. Un deber del Estado en distintas disposiciones, en el artículo 128, 310, 326, que nos hablan de prescripciones, por un lado, en materia turística,
que el turismo en Venezuela tiene que ser coordinado o finalizado hacia el desarrollo sustentable, la ordenación de los territorios. En Venezuela nosotros tenemos 24 estados federales y el objetivo también del sistema socioeconómico. Es decir, el sistema socioeconómico en Venezuela tiene que procurar la justicia social, la equidad social y el desarrollo. Y también lo vemos en la Ley Orgánica del Ambiente, que lo define como un proceso de cambio continuo y equitativo para lograr el máximo bienestar social, mediante el cual se procura el desarrollo integral. Y también acuña esta Ley Orgánica del Ambiente el informe Brundtland, cuando dice que el desarrollo no puede costar el desarrollo de las generaciones futuras. Entonces vemos cómo hay explícitas referencias al desarrollo sustentable. Creo que es importante acotar también Boaventura de Sousa Santos, este famoso sociólogo portugués muy dedicado a América Latina, donde nos habla de una función social emancipadora de los derechos humanos. Es decir, en sociedades donde hay injusticia social, exclusión social, los derechos se constituyen precisamente en esos cauces para empoderar y para permitir la justicia social. Y habla específicamente de la defensa de los derechos colectivos, de los derechos de la tierra, de los derechos también de la defensa de los derechos de la naturaleza. Y en el caso también, por lo menos de Venezuela, hay un capítulo 8º en la Constitución dedicado a 8 derechos expresos de los pueblos indígenas. Venezuela, con su Constitución de 1999, es la Constitución que contiene el mayor número de derechos expresos. Tenemos más de 100 derechos humanos expresos. Tenemos una cláusula, el artículo 22, de los derechos humanos implícitos o tácitos, por los cuales también es posible reconocer otros derechos que sean conformes, por los operadores jurídicos, que sean conformes con la naturaleza humana. Y obviamente también dentro de estos derechos de los pueblos indígenas está el reconocimiento a sus tierras ancestrales, a sus formas de producción social de la tierra, a su economía, a su derecho consuetudinario indígena y a su también idioma y a una educación multibilingüe. Entonces vemos que para Stadlet nos recuerda que la dignidad humana tiene que ser el objetivo y el fin del desarrollo. Y obviamente todos sabemos que es un concepto jurídico indeterminado, que todos los operadores jurídicos siempre tendrán que actualizar ese contenido de la dignidad humana. Sin embargo, podemos decir que el desarrollo debe potenciar los contenidos de la dignidad, de las libertades y de las capacidades humanas. Es decir, el desarrollo debe permitir sociedades donde haya igualdad de oportunidades, no de puntos de llegada, sino de puntos de partida, de esa satisfacción de esos mínimos vitales sin los cuales la vida no es digna. Entonces, entendemos que la dignidad humana debe ser este parámetro. Por lo tanto, desde la perspectiva que yo presento y propongo, el desarrollo lo tenemos también que entender o está basado en la interdependencia de los derechos humanos y en la equidad social. Y en el caso también de la ciudadanía, y Venezuela se consagra como un Estado social, democrático, de derecho y de justicia, y también como Estado social. Entendemos que el desarrollo implica una ciudadanía social, una ciudadanía con contenidos sociales. Entonces, muy brevemente les explicaré, trataré de hacer un resumen, lo que ha sido el desarrollo de 17 años de política social en Venezuela. Básicamente, este modelo de política social buscó incluir a los grandes excluidos en Venezuela. Básicamente, los excluidos del sector educativo a través de las llamadas misiones sociales y los excluidos también de, del sistema de salud. Básicamente, la estrategia que usó el gobierno venezolano, conocido como una estrategia antipobreza,
una estrategia de desarrollo endógeno participativo, tuvo como base las llamadas misiones sociales. Estas misiones sociales abarcaron a un gran número de venezolanos, dentro de los cuales los más emblemáticos fueron la Misión Social Barrio Adentro, a través de los llamados médicos de familia o médicos comunitarios, que son los médicos que prestan el primer nivel de asistencia médica, prestado por médicos cubanos, la misión Sucre y Robinson, que fueron misiones para incluir a los excluidos del sistema educativo medio y sistema educativo universitario. Entonces, a través de estas misiones, los que no lograban superar el ingreso a la universidad pública podían compensar a través de estudios calificados, podían compensar una carrera, por ejemplo, universitaria o terminar un bachiller. También existe también la misión de madres pobres del barrio, a través de las cuales se daba una pensión a una madre soltera con 3 hijos en condiciones de pobreza. Lo más resaltante de este modelo es que se utilizaron muchísimos recursos económicos. PDVSA, que es la estatal venezolana, se le redefinió su objeto. Ya se habla de la PDVSA social. No era simplemente una empresa productora de petróleo, sino un rol social estratégico de la empresa petrolera con finalidad, y fue la coyuntura del 2003, porque a partir del 2003 vamos a decir, comienzan estos grandes proyectos de las misiones sociales. A partir de esa época comienza también el rol social de PDVSA con grandes recursos para estas misiones sociales. Sin embargo, hoy podemos decir que en Venezuela existe una crisis humanitaria y económica muy fuerte. Es una crisis que golpea a los más vulnerables. En Venezuela ha aumentado la pobreza, los pobres han aumentado, se habla de nosotros tenemos una población de 30 millones de habitantes, de más de 12 millones de personas en pobreza extrema. Y obviamente ha habido una crítica muy fuerte a estas misiones sociales por cuanto, por un lado, no hubo contraloría social de las mismas, por el otro lado, también muchas veces el uso de estos recursos se hizo de manera sesgada y con orientaciones político-partidistas, y no se logró ese deseo de universalidad que estaba grabado en esa nueva misión de la política social. Acá también los profesores han dicho que Venezuela ya no tenemos constitución, que vivimos un proceso de desconstitucionalización. Nuestra constitución sociológica o real es el Plan de la Patria, que es un plan político elaborado por el partido del gobierno, y realmente tenemos un debilitamiento y un desmoronamiento de nuestras instituciones, lo cual lesiona directamente nuestra calidad democrática. Bueno, quisiera decir muchas cosas, pero en aras del grupo, bueno, les agradezco. Muy bien, concedo ahora el uso de la palabra al doctor Enrique Cáceres, por favor. Muchísimas gracias, Ser. Antes que nada, pues muchísimas gracias a la profesora Flor María por su muy interesante exposición, por recordarnos lo sistémico del derecho al medio ambiente, y en conjunto con la presentación del doctor Garza, que el respeto al derecho al medio ambiente es una condición para el respeto a nuestros derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, como esta mesa también tiene que ver con ciencia y derecho constitucional, yo no hablaré exactamente de derecho ecológico, vamos a tener un giro, voy a hablar básicamente algo vinculado con ciencia, lo que se llama Bases para un modelo matemático de constitucionalismo autoorganizativo. ¿Cuál es el planteamiento de la investigación? Rápidamente se trata de 2 problemas. El primero de ellos es cierta falta de justificación epistémica en la teoría del derecho en general y en la constitucional también en particular. Segundo, la imposibilidad de conocer la conectividad y dinámica autoorganizativa que está teniendo en este momento el constitucionalismo durante la globalización. Una metapregunta epistémica. La pregunta, ¿el derecho es una ciencia? Debe sustituirse por la pregunta, ¿es posible explicar científicamente fenómenos jurídicos? Suscribo la segunda,
porque pasamos de un aspecto metafísico que ha sido mostrado como pseudoproblemático desde el siglo XX para uno de carácter estrictamente metodológico y epistémico. Las preguntas secundarias serían si es posible hablar de matemáticas jurídicas, ya sabemos, matemáticas y derecho parece que no se hablan, entendidas como una interdisciplina cuyo objeto es el uso de herramientas matemáticas para el desarrollo de teoría jurídica. La pregunta práctica es si es posible generar un sistema de cómputo que nos permita hacer una visualización y representación del proceso autoorganizativo de la globalización en estos tiempos. Este forma parte de un proyecto, Fronteras de la Ciencia, soportado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, bajo el término de constructivismo complejo, cognición, complejidad y derechos, del cual soy coordinador. Como primer punto de partida se trataría de probar la posibilidad de hacer este modelado con lo que se está dando a llamar jus común latinoamericano, que en términos de la teoría de Hart estipularía como la regla de reconocimiento compartida por operadores jurídicos pertenecientes a los sistemas, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como al conjunto de sus decisiones, en este caso hablaré de las judiciales, tomadas por los mismos. Los presupuestos teóricos, el primero es la teoría en la que trabajo, que es la que está siendo soportada por CONOCYT, constructivismo jurídico complejo, y que constituye un Weltanschauung, en alemán no hay traducción exacta en español, es un nuevo enfoque epistémico, teórico y metodológico naturalizado, que mediante la integración de ciencias cognitivas y teoría de los sistemas complejos, y como parte de esta última, la matemática discreta, tiene como objetivo actualizar nuestra comprensión de la forma en la que inciden derecho positivo y teoría jurídica en la construcción de la realidad social a través de agentes e instituciones. Matemáticas discretas, los presupuestos matemáticos. Dentro de la teoría matemática no todo es matemáticas analíticas, no todos son cálculos y justificaciones de teoremas. Existe otro tipo de matemática, dentro de la cual se encuentra la teoría de grafos. Por razones de tiempo voy a obviar mucho de las definiciones matemáticas para dejar la exposición en un nivel lo más intuitivo posible. El término grafo denota un sistema matemático abstracto, en un sentido uno es polisémica la expresión, pero en un sentido dos a un diagrama que representa un grafo en el sentido de la expresión 1. Usaré la expresión en el sentido 2. Me ahorro la definición matemática, simplemente diré que el grafo en este sentido se puede entender como un conjunto de puntos o vértices y de aristas que unen a los puntos. Aquí está G, el grafo G, representado como el conjunto de vértices y aristas. Esto sería una representación gráfica. Aquí tenemos los vértices y aquí tenemos las aristas. Algunos grafos tienen aristas dirigidas, es decir, que se encuentra establecida el nivel de la conexión y se representa por unas flechas. Si ven en el anterior, no hay flechas, no se ve qué vértice está conectado con cuál, en este ya tenemos vértices conectados. Un concepto importante es el de grado de vértice, lo veremos más adelante, que denota al número de aristas que inciden en un vértice determinado. En este caso tenemos que, por ejemplo, el vértice A tiene un grado 2, tiene 2 aristas conectadas, mientras que el vértice G tiene 4 aristas conectadas, por lo tanto un grado 4. Obvio esto. Puede haber eliminación de aristas y de vértices, lo cual nos modifica la morfología del grafo. Aquí vemos cómo se van eliminando los vértices y las aristas correspondientes. Desde luego puede haber agregado de aristas, lo podemos representar aquí también, solo que una lectura en sentido inverso. Se van agregando las aristas y los vértices. El término subgrafo denota un grafo que se encuentra contenido en otro grafo. En términos de teoría de conjuntos, aquí podemos ver la representación en conjuntos, corresponde a un subconjunto. Aquí tenemos que estos dos grafos, el grafo H1 y H2, están contenidos en el grafo G. Podemos tener que haya más de un grafo contenido y que además sean jerárquicos, que estén distribuidos en capas. En ese caso, la conectividad de las aristas dirigidas puede ser extracapa, intracapa, bidireccional, unidireccional e incluso recurrente. Redes complejas. El término sistema complejo denota un sistema cuya dinámica es el resultado de la interacción autoorganizativa de sus elementos sin que exista ningún mecanismo de control central. El ejemplo típico son las hormigas. Cada hormiga es un agente estúpido. Sin embargo, de la interacción autoorganizativa entre ellas emerge comportamiento colectivo inteligente.
Lo mismo que pasa con nuestras neuronas, cada neurona es un agente estúpido. De su interacción autoorganizativa, en algunos, salvo en Trump, emerge el pensamiento inteligente. La relación entre sistemas complejos y teoría de grafos es que los sistemas complejos suelen representarse también como si fueran grafos, lo que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos una representación de una red compleja, heterogénea, que corresponde a distintas redes interconectadas, es un digrafo. Y el concepto del grado de vértice también está presente en la teoría de redes complejas. El término hub denota a los nodos de la red compleja con mayor conectividad. Aquí tenemos representados los nodos de mayor conectividad neuronal en el cerebro, y aquí, por ejemplo, las zonas de mayor incidencia de enfermedades en el mundo. Esto es importante porque da lugar a algo que se conoce como ley de potencias y que parece que se satisface en todas las redes complejas. En una red compleja, un pequeño grupo de nodos con el mayor índice de conectividad, es decir, los hubs, son los que determinan la dinámica del sistema. Esto lo vemos sistemáticamente repetido. Además, hay una propiedad adicional. El hub que tiene mayor grado de conectividad tiene una probabilidad cada vez más grande de poder conectar con más aristas. Esto representa más o menos los tres grandes tipos de morfología de las redes. Redes centralizadas, aquí tenemos un hub central. Redes descentralizadas, distintos hubs, o redes distribuidas. Estas además pueden ser jerárquicas. Como veremos, una constitución corresponde a una red centralizada de carácter jerárquico. El concepto de redes adaptativas complejas se vincula con el agregado o la eliminación de vértices y de aristas. Podemos decir que una red adaptativa puede incorporar nodos y conexiones provenientes del medio ambiente, del entorno, pero también puede producirlas ella misma, en cuyo caso estamos hablando de las propiedades autopoyéticas de la red, las reglas que determinan los mecanismos de generación de la propia red. En las redes se puede determinar que también hay ciertos vectores que tienen cierto peso que determina el equilibrio de la red. Una red neuronal artificial es el ejemplo de una red adaptativa compleja. El estado de equilibrio, según el cual dispara o no dispara esta neurona, depende de la conectividad sináptica con el resto de las neuronas y la fuerza de estimulación que tengan. Bien. Matemáticas jurídicas. Toda esta teoría de redes la podríamos llevar a lo que sería una teoría jurídica basada en esta clase de matemática, la que llamo una teoría hipertextual. Vamos a entender hipertextual en este sentido el término derecho polisémico como una clase de texto, como un dimultigrafo, es decir, un grafo que tiene en el interior distintos grafos que además están dirigidos. Son ejemplos de conectividad extracapa, por ejemplo, las referencias de la jurisprudencia a la ley, las referencias de la jurisprudencia a un trabajo de doctrina, etcétera, 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 donde legislación, jurisprudencia, doctrina corresponden a subredes dentro de la misma red y pueden entenderse también como capas diferentes. Las reglas autopoyéticas del sistema están incluidas dentro de la Constitución y generan los nodos que se conectan dentro del propio sistema desde una concepción tradicional de constitucionalismo. El término marcador semántico resulta ser relevante para una teoría computacional. Se trata de que la computadora pueda ser el identificador de ciertos elementos que cuentan como nodos para que ella misma pueda generar la representación y visualización de la dinámica del sistema. Marcador semántico denota una expresión que tiene un cierto rol discursivo, por ejemplo, en argumentación, por eso, de ahí que. Aquí hablaremos de marcadores semánticos de conectividad normativa, por ejemplo, expresiones de conformidad con el artículo, párrafo, etcétera, según lo establece, etcétera. Bien. Las implicaciones para el constitucionalismo global. Desde un punto de vista tradicional, el sistema jurídico puede verse, como veíamos, como un sistema centralizado, jerárquico. Aquí están las reglas de producción autopoyética, el resto de los nodos del sistema. La interacción con otros sistemas es como un sistema semicerrado. Sin embargo, de repente, durante la época de la globalización, en el entorno empiezan a surgir nuevos nodos. Empieza a aparecer la influencia de las ONGs, empiezan a aparecer las revisiones de la Corte Interamericana, del Tribunal Europeo, aparece lo que conocemos como soft law,
modificación de los modelos mentales de los operadores jurídicos por la incorporación de redes de cooperación de jueces internacionales, todo lo que implica que en el entorno surgen nodos que tienen o empiezan a conectarse con el sistema anterior. Esto nos representaría los distintos nodos del entorno que se están conectando o se han empezado a conectar con el sistema, y hoy día la morfología de la red correspondería a algo parecido a esto. Hacia un modelo computacional del constitucionalismo contemporáneo. Bien, en este caso, lo que pretendemos es que una computadora, un sistema computacional, pueda identificar los marcadores semánticos de conectividad y que ella misma pueda establecer la dinámica autoorganizativa que está teniendo entre ellos y además visualizarla. Hay que tomar en cuenta que las reglas autopoyéticas y de conexión no ocurren entre normas jurídicas, presupone la intervención cognitiva de los operadores jurídicos y por lo tanto de sus modelos mentales. Bueno, y para quienes, a ver si opera esto, con respecto a la pregunta, ¿es posible explicar fenómenos jurídicos científicamente? Si podemos hablar de matemáticas jurídicas, la respuesta es sí. Con respecto a si es posible desarrollar un cerebro artificial asociativo de la dinámica constitucional en la globalización que represente lo que ninguna mente aislada puede representarse, la respuesta es quién sabe, no lo sabemos. Pero para quienes sean escépticos, aquí vamos a ver un ejemplo de un visualizador que nos representa el proceso autoorganizativo de la comunicación que tuvo lugar durante la revolución en Egipto. Esto corresponde a tweets reales. Noten ustedes la hora, 17:50, después del anuncio de la renuncia de Mubarak. Apenas empiezo, antes de la renuncia. Aquí podemos ver la conectividad entre los procesos de comunicación que tiene en Twitter. Una hora después, vean ustedes cómo se está incrementando la interconectividad de la red. Y una vez más, con las propiedades de un sistema complejo, no hay ningún mecanismo de control central que esté determinando la autoorganizatividad del sistema. Noten ustedes la presencia de los hubs, los índices de conectividad, que por ejemplo en el caso del constitucionalismo podrían estar representando distintas normas que en el contexto internacional son las más referidas. Bueno, con esto termina mi exposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cáceres. Le regreso el micrófono. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Y en términos beisboleros, agradecerles al doctor César Nava y al doctor Enrique Cáceres por haber tomado la pelota y haber hecho de lanzadores emergentes en este momento, ¿no? Un placer. Realmente les quedo muy agradecido y que no se haya visto este bache en este tiempo. Como habrán visto en la proyección del programa, ¿no? Una de las características precisamente que tenía la organización de la mesa era que se había estructurado a partir de una intervención, en este caso mía, sobre el marco constitucional del derecho a la educación en Cuba. Y después comenzaba un proceso de desarrollo, por lo menos temas de desarrollo en materia de medio ambiente en la mesa, precisamente porque quizás todos estos temas que al día de hoy estamos tratando a esta hora son temas que tienen como su base la educación del hombre, en definitiva. Yo, por supuesto, no los voy a atiborrar de muchas cosas. Este es un horario donde yo sé que se agradece mucho la brevedad y si se es más breve, pues se agradece doblemente. Solo dejar dos ideas fundamentales al hilo de la celebración precisamente de este centenario. Yo quiero entonces tomar unos minutos para hacer alguna reflexión precisamente sobre el tema en que estamos atendiendo. Porque la educación como fenómeno, más allá que si está colocada en cabeza de nuestras constituciones como un derecho fundamental o no, es ante todo un fenómeno cultural. Y la Constitución mexicana de 1917 fue también expresión y resultado de una transformación cultural del pueblo mexicano. Y de alguna manera es un signo de transformación cultural de la sociedad occidental moderna. Fíjense que en 1918, si bien ha trascendido sobre todas las cosas por las miradas y las proyecciones interesantes que ha tenido en sede de derecho al trabajo, en materia de reforma agraria, que fueron parte de los reclamos al día de hoy del pueblo mexicano, pues no ha dejado también de proyectarse como una de las iniciadoras de ese llamado constitucionalismo social que ha significado el constitucionalismo durante el siglo XX.
Por lo tanto, no es casual que empecemos a hablar de educación y no es casual tampoco que intentemos hablar un poco del marco constitucional ordenador del fenómeno educacional en mi país, precisamente por la trascendencia que ello refiere. Piénsese nada más que la Constitución es un hecho cultural y es un hecho de proyección cultural. Por lo tanto, la Constitución es el resultado de un momento de la visión educacional y proyecta también un momento de la transformación educacional en cualquier lugar del mundo. O sea, realmente no tiene mucho que ver el lugar ni las ideologías. Realmente es un fenómeno que más allá de su realidad, en su objetividad, se proyecta esta perspectiva. Por supuesto, hay momentos y espacios de mayor desarrollo o menor desarrollo en este sentido. Pero yo creo que una de las claves que nos ha dejado el constitucionalismo social, más allá de grandes declaraciones, es también de grandes insatisfacciones al día de hoy. No solo pensando a la vera de si por fin los derechos sociales son derechos fundamentales o no, como todavía sostienen algunos a partir de la forma de su exigibilidad y por las características de su exigibilidad. En lo personal pienso que no está en discusión que sean derechos fundamentales y pienso además que tienen una forma, solo pienso que tienen una forma diferente de exigir y por lo tanto se proyectan sobre una dimensión distinta de otros derechos que podamos reconocer. Pero es importante también entender que muchas de las situaciones que estamos enfrentando hoy son también miradas a crisis educacionales, en definitiva. Y digo esto no pensando en la educación como un mero proceso instructivo. Yo creo, mi país tiene en este sentido, y la Constitución es un reflejo de ello, una tradición pedagógica muy interesante que incluso queda proyectada al día de hoy en la propia letra de la Constitución, porque los constructores o una parte de los constructores de la identidad cubana desde el siglo XIX fueron a su vez grandes pedagogos. Piénsese solamente en el cubano más universal de todos, que es José Martí, o sea, el cubano que simboliza la cubanidad o la cubanía en definitiva y es uno de los grandes pedagogos de América Latina. Piénsese también en Félix Varela, o piénsense en José de la Luz y Caballero. Y en Luz y Caballero y José Martí yo creo que están los dos momentos más importantes para pensar cómo se concibe o cómo debe concebirse la educación como fenómeno social. Luz y Caballero, que era un presbítero liberal del siglo XIX, decía que instruir puede cualquiera, pero educar solo un evangelio vivo. Aquí hay una intencionalidad y hay una proyección de ese alcance. Una frase que debe completarse con otra de Martí, que decía de modo resumido, educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para la vida. Y yo creo que así debe ser entendido el fenómeno educacional como derecho. O sea, la obligación que se tiene, la necesidad que se tiene, la capacidad que se despliegue para, en definitiva, llevar al hombre a que pueda desarrollarse a plenitud lo que en definitiva es lo que se quiere, que es la condición humana. Porque cuando miramos los fenómenos jurídicos, todos están en función de la realización, a un nivel o a otro nivel de la condición humana, de la plenitud de realización del hombre, ideologías aparte en este sentido. ¿Dónde queda entonces este fenómeno desde esa perspectiva? Partiendo además, como estaba diciendo, que creo que mucha de la base, o sea, la sociedad más contemporánea, la sociedad de hoy y la sociedad del mañana son sociedades del conocimiento. Y no hay conocimiento sin educación definitivamente. Y por lo tanto, hoy de lo que se está hablando, por ejemplo, en materia de medio ambiente y varias de estas ponencias son también, muchas de las crisis ambientales son también el resultado de crisis educacionales. No siempre como una mirada de que se reúne más títulos de maestrías, doctorados, sino estamos hablando de esa percepción, de esa creación de la condición humana precisamente para que se pueda desarrollar. En el caso del constitucionalismo cubano, yo creo que es un caso muy interesante y muy sui generis. En 1940, donde se proyecta una de las constituciones más interesantes en ese momento para todo el mundo, que fue declarada incluso como la constitución más democrática en ese momento en América Latina, el reflejo de la idea de la educación fue un reflejo muy interesante, pero también un reflejo incompleto. Se proyectaba la idea desde la percepción de la libertad de investigación, desde la libertad de cátedra, y quedaba precisamente sobre todas las cosas aprisionada en el límite importante, pero también estrecho, de las ideas de libertades fundamentales. Si algo tuvo la Constitución de 1976, que es la Constitución que definitivamente declara la mayoría de edad o el inicio del Estado socialista cubano, es que ve la educación no solo desde la perspectiva de un derecho, sino que se lo proyecta desde varias perspectivas, como un elemento fundamental, basal del desarrollo del Estado cubano y también desde una perspectiva de principio esencial de política del Estado. Por lo tanto, la educación no queda limitada solo
al marco importante, pero en ocasiones también puede ser estrecho, de un derecho fundamental. Derecho fundamental que está, sobre todas las cosas, regulado en los artículos 51 y 52. ¿Y por qué digo que esto es importante en momentos de transformaciones de mi país? Primero, porque Cuba es ejemplo, o puede ser ejemplo, de un modelo sostenible de educación. Un modelo que no deja de estar también en contradicciones internas al día de hoy y no deja de tener también sus elementos de alguna expresión de crisis, pero sigue siendo un modelo sostenible de educación. Desde una percepción, sobre todas las cosas, de una educación de alcance universal, gratuita y pública. No es el modelo ordinario ni siquiera en el mundo. Yo creo que es uno de los modelos extremos que aún pervive, porque todos conocen que al día de hoy, desde otras proyecciones, los modelos de desarrollo educacional básicamente están montados sobre la colaboración público-privada en las dimensiones correspondientes, algo que perfectamente es válido. Yo, en los años que llevo como profesor y viendo la vida desde el derecho, siempre he pensado que mientras los modelos funcionan, la gente no se pregunta por qué el modelo. La gente comienza a preguntarse el porqué de algo cuando ese algo da signos evidentes de agotamiento o da signos evidentes de crisis o de insuficiencia. Pero mientras la gente llega a fin de mes, la gente no se pregunta cómo está el gobierno, porque sobre todas las cosas piensa que llega a fin de mes. Cuando las cosas empiezan a fallar es cuando la gente empieza a preguntarse qué tal nos va con el gobierno y qué tal está el gobierno. Es así, es la condición humana también, no podemos ir contra eso. Pero yo creo que esos son elementos que son importantes. Sin embargo, les decía que la educación cubana de alguna manera no queda limitada a esa perspectiva. Hay, yo creo que 4 capítulos que son fundamentales para entender esto, y dentro de esos 4 capítulos también son 4 artículos constitucionales. El artículo 1 que declara los fines del Estado socialista cubano, y ojo con esto, cuando comienzo a colocarle el modificativo de socialista, también tendrán que introducir que en términos políticos, y yo creo que eso es un elemento a destacar, la educación en Cuba no es una educación laica, es también una educación ideológicamente y políticamente intencionada. O sea, es un modo de producción y reproducción de determinados valores ideológicos también. O sea, pero creo que en definitiva ningún modelo de educación queda exento de modo más explícito o menos explícito a esta idea. En el caso cubano sí realmente aparece bastante explícito desde el momento en que se convierte por prescripción condicional en un modo de protección, de consolidación y de promoción de los valores socialistas, los valores comunistas, en definitiva, que es lo que es la palabra que aparece reflejada en ello. Sin embargo, yo creo que más allá de los aciertos de ese modelo, uno de los elementos interesantes en la cultura como proyección política, como fundamento político, es que en su regulación en el capítulo 5 no aparece con un BIG independiente, sino que aparece absolutamente conectada con la idea de cultura y con la idea de ciencia. Por lo tanto, educación, cultura y ciencia están medidos como un mismo fenómeno dentro de las políticas del Estado. Y yo creo que es muy válido pensar solo en la cultura como expresiones artísticas, es una percepción muy limitada de la cultura, sino que la cultura debe ser vista desde esa proyección como fenómeno mayor. Y por lo tanto, conecta además con un artículo que es el 42 y el 43, que lo considera la educación como un vehículo para garantizar y promover igualdad e inclusión. Yo creo que son 2 elementos fundamentales también en esta perspectiva. Ahora, desde la perspectiva del derecho a la educación y de su marco constitucional, creo que el marco constitucional cubano, más allá de las limitaciones que por supuesto se les pueden establecer, es un marco que al menos contiene los modos más generales de percibir esa propia educación, desde la idea del individuo, desde la idea de la política educacional y desde la idea también de modo de cumplir y realizar los fines del Estado, que es en definitiva también otra forma de llevar a esta percepción. Hoy las realidades educacionales, no solo de América Latina, sino del mundo, están también en transformación. El grito, la exigencia de muchos movimientos estudiantiles y sociales, en definitiva, de una educación de calidad y de mayores estándares de calidad en la educación, es también un modo de mirar y de pensar cómo debemos transformar esa vida educativa. Las tecnologías están impactando de un modo realmente vertiginoso esas realidades, pero también se han convertido en una clave para el desarrollo económico al día de hoy. Si miramos el siglo XX, que es el siglo en definitiva de la clase media, pues podemos pensar también que esa clase media es el resultado no solo de un desarrollo económico, sino que también es el resultado de una transformación educacional en muchas de esas cuestiones. Por lo tanto, la necesidad de esa revolución educacional está también en las bases de las exigencias mismas de los valores
de la raza humana y por lo menos de las percepciones occidentales. Yo creo que nuestras constituciones, en un momento donde están pasando cosas muy interesantes en todo sentido, no solo desde lo político, también desde lo económico y de lo social, e incluso lo que algunos hablan por ahí de ciertos cambios culturales en nuestras sociedades, puede avisorar transformaciones también jurídicas que pueden ser muy interesantes. Estamos en momentos de transición, yo creo que desde el punto de vista incluso político-jurídico de nuestra sociedad. Transición y de expectación, porque tenemos que ver también hacia dónde queremos llegar. Pero la vida, si algo nos está demostrando, es que no puede haber una transición eficaz, cierta, o por lo menos una transición consciente, si no educamos a nuestra gente. Y yo creo que uno de los elementos fundamentales al día de hoy es ese, la educación jurídica, la necesidad de educación ha dejado de ser un coto limitado, ha dejado de ser un coto de ciertos sectores y de ciertas clases para convertirse en una exigencia de realización. Lo único que tenemos que ganar son mayores niveles de eficacia y mayores niveles, sobre todo, de efectividad en este sentido. Moldear esta percepción desde la idea de los derechos es un paso importante para ello. No basta con delinear y trazar bellamente derechos en nuestras constituciones. Tenemos que dar los mecanismos a la gente para que en nuestros olvidos voluntarios e involuntarios la gente pueda, de algún modo, hacer valer esas grandes declaraciones que, en definitiva, son las que nos mueven en nuestra base y en nuestro desarrollo. Las constituciones son normas vivas. Eso creo que ya al día de hoy no se discute. Las constituciones son normas que, en definitiva, sienten y padecen a la par y en la constante de nuestras sociedades. Pues tenemos la obligación, entonces, de convertir esas constituciones no solo en esas normas vivas, sino en la más viva de nuestras aspiraciones sociales y jurídicas. Yo creo que ahí está el reto y sin educación no va a pasar. Yo creo que cantarle hoy a modelos y a la efectividad de ciertos modelos en un congreso de esta naturaleza no es efectivo. Pero voy a volver a donde comencé para terminar. México, 1917, nos enseñó algo a muchos. Y cuando digo México, estoy hablando de todas las revoluciones anteriores y todas las revoluciones posteriores que significaron una remoción de los fundamentos de nuestras sociedades. Y es que nada de lo que tengamos y nada de lo que hayamos logrado será siempre suficiente para las generaciones futuras. Tenemos la obligación, entonces, de dejar un cauce jurídico para que esas generaciones futuras puedan realizarse y puedan superarse. Y uno de los elementos fundamentales es educación. En la educación está una de las batallas para la vida futura del hombre. Y tenemos la obligación, el hombre presente, de abonar ese camino de la mejor manera posible. Muchas gracias. Bien, pues con la venia, señor presidente. No, definitivamente no, ya no soy el presidente. Yo creí que no con la venia, entonces iba a decir, ahora ya qué hacemos. Muy bueno, muchas gracias, nos resta entonces la ponencia de la doctora Gloria Estefany Esparza, que nos va a hablar del derecho de propiedad de las áreas naturales protegidas frente al concepto de propiedad originaria establecido en la Constitución. Por favor, doctora, si nos indica su adscripción institucional. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Es un honor compartir esta mesa con todos ustedes. Yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Baja California y actualmente soy estudiante del doctorado en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pero en la sede Estación Noroeste. Como lo mencionaba el doctor, mi comunicación se titula El derecho de propiedad de las áreas naturales protegidas frente al concepto de propiedad originaria establecido en la Constitución. El punto de partida para entender los alcances y los límites del derecho de propiedad en México se encuentra en el concepto de la propiedad originaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo no solamente es la piedra angular del sistema de propiedad, sino también el principal fundamento de la política y de la legislación ambiental en México. El artículo 27, en su primer párrafo, establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ella a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Partiendo de dicha propiedad originaria, le ha correspondido y le corresponde a la nación transmitir el dominio de esta a los particulares, constituyendo la propiedad privada, la cual consecuentemente es de naturaleza derivada. Como resultado, aunque la propiedad
privada de las tierras y aguas está reconocida y protegida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dista mucho de ser un derecho absoluto, pues se encuentra sujeta al ejercicio de las facultades de la nación para expropiar, para limitar o para ponerle modalidades. Se considera que existen dos tipos de limitaciones a la propiedad privada. La primer tipo de limitación es la expropiación mediante la indemnización. En el segundo párrafo del artículo 27 constitucional se prevé la figura de la expropiación por causa de utilidad pública en los siguientes términos. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. El segundo tipo de limitación a la propiedad privada es a través de la imposición de modalidades de interés público. Por lo que se refiere a estas, el tercer párrafo del artículo 27 establece: la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Bueno, una vez establecido esto, en el caso de las áreas naturales protegidas de carácter federal, estas son establecidas mediante decretos que expide el titular del Ejecutivo. Estas pueden comprender de manera parcial o total predios sujetos a cualquier tipo de propiedad, privada, pública o social. Según la Ley General del Equilibrio Ecológico y de la Protección al Ambiente, los decretos que declaran este tipo de áreas pueden establecer modalidades a la propiedad privada. Esta ley considera las limitaciones impuestas por las declaratorias de estas áreas como modalidades a la propiedad, establecidas al amparo del tercer párrafo del artículo 27 de la Constitución. Y por lo tanto no reconoce la obligación del Estado de pagar una compensación económica a los propietarios. Pero las restricciones que al ejercicio del derecho de propiedad imponen los decretos están mucho más cerca del concepto de limitaciones a que se refiere la ley de expropiación y presupondrían, en este caso, el pago de una indemnización. Aunque reconocemos que estos decretos son legítimos y necesarios por causa de utilidad pública ambiental, en ocasiones la carga de la protección ambiental la asume una sola persona y recae sobre todo su patrimonio. Existe un conflicto al haber un interés contrario de los propietarios y poseedores de las tierras que resultan afectados. Muchas de las áreas naturales protegidas están constituidas con tenencias de la tierra ajenas al dominio nacional. Sus superficies están integradas por predios comunales, ejidales o privados, y esta situación limita seriamente la injerencia de la autoridad pública en su administración y manejo, ya que los auténticos propietarios tienden a sobreexplotar de una forma indiscriminada sus recursos. Para un particular o para una empresa es frecuentemente más rentable el uso de los recursos en una forma no renovable. Las áreas naturales protegidas, cuyos fines y objetivos tienen implícito frenar y revertir el deterioro ambiental, así como proteger importantes muestras de ecosistemas y recursos, por desgracia, no están al margen de los procesos degenerativos, ya que los problemas derivados de la tenencia de la tierra propician numerosos y variados usos incompatibles al estado de protección natural inherente a las áreas, convirtiéndose en uno de los principales obstáculos que enfrenta un adecuado manejo y operación. La tenencia de la tierra de las áreas naturales a favor de la nación es un elemento que en algunos países en el mundo ha determinado su adecuado funcionamiento. Por ejemplo, en Austria, Finlandia, Rusia, Canadá y en los Estados Unidos, y en la mayor parte de los países africanos, las áreas naturales protegidas son de propiedad absoluta del Estado, circunstancia que para algunas de estas naciones se refleja en óptimos sistemas de organización y manejo. En contraste, países como Inglaterra, España, Italia y la mayoría de las naciones latinoamericanas, en los que la tenencia de la tierra está sujeta a regímenes de propiedad combinada, nacional, privada y otras modalidades, caso concreto el de México, las áreas enfrentan serios problemas de manejo que repercuten en su deficiente conservación. Dinamarca constituye un buen ejemplo del manejo de la tenencia de la tierra en las áreas naturales protegidas. Ello se debe a que la mayor parte del territorio danés se encuentra actualmente en manos privadas
y los propietarios prefieren conservar la plena titularidad de sus tierras cuando el Estado decide declarar las áreas protegidas, ya que en contrapartida perciben una indemnización basada en el cálculo de la pérdida del valor actual del mercado y del uso de la propiedad y el lucro cesante derivada de la constitución del área protegida. Esta solución resulta beneficiosa para el Estado porque no requiere comprar directamente las tierras, y también para el propietario, porque le permite conservar no solo la titularidad de las mismas, sino también el derecho a desarrollar en ellas usos que sean compatibles con la preservación del medio. Legarlas a sus herederos o venderlas, y la afectación del área protegida se transfiere junto con la propiedad. En nuestro país, la falta de recursos financieros ha sido uno de los principales impedimentos para el impulso del desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente. El financiamiento nacional no ha logrado proporcionar los recursos económicos necesarios para establecer y mantener las áreas naturales protegidas. Estas áreas son importantes proveedores de reducción de emisiones de CO2 en la atmósfera y a través de nuevos mecanismos como los llamados bonos de carbono se pueden autofinanciar su propia conservación sin recargar el erario nacional. Parte de los ingresos obtenidos por esta vía puede destinarse a la adquisición de propiedades privadas afectadas por áreas protegidas a favor del Estado o a la implementación de algún tipo de indemnización para los propietarios de estas tierras que contribuyen a la protección ambiental a favor de la sociedad a través de la carga que recae sobre su patrimonio. La gestión de áreas naturales protegidas implica recursos económicos, de personal y esfuerzos institucionales y comunitarios para poder lograr acuerdos y hacer real y viable la protección y la conservación. Las autoridades ambientales no pueden seguir declarando áreas naturales protegidas que no se implementan y en las cuales no se invierten suficientes recursos y pretendiendo descargar la responsabilidad de la protección a los habitantes de la zona afectada con la declaratoria, escudándose en que ellos deben cumplir con la reglamentación ambiental. No será justo ni equitativo que la sociedad en su conjunto se beneficie de este régimen de tutela ambiental, trasladando los costos al patrimonio de un solo gobernado. El reclamo de quienes son afectados por estas circunstancias implica la afirmación de que las modalidades a la propiedad tienen en realidad una naturaleza expropiatoria, lo reconozca o no el órgano del Estado que ordena la afectación. Como los propietarios de la tierra no obtienen ninguna compensación a cambio de las limitaciones de dominio que se establecen sobre su propiedad, ven en la legislación ambiental un enemigo y en consecuencia evitan su cumplimiento, con los consecuentes efectos negativos sobre la protección de la diversidad biológica. Es por esto que se propone que se establezca la obligación de pagar una compensación económica a los propietarios de la tierra en los casos en que se impongan limitaciones de dominio por razones de protección ambiental. Otra solución podría ser adoptar medidas similares a las que se utilizan en los otros países. México ha demostrado un interés y compromiso en cuanto al cambio climático y la preservación de recursos naturales y ha reconocido que las áreas naturales protegidas representan un papel fundamental para alcanzar los fines de la política ambiental nacional y atender al fenómeno del cambio climático. Por esta razón es necesario atender a los problemas planteados, ya que constituyen importantes obstáculos para la correcta protección y el manejo. Es por todo por mi parte. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias por su interesante ponencia. Pues no nos queda más que agradecer a todos los ponentes, al señor presidente, haber estado con nosotros, haber participado en esta interesante mesa. Estamos un poquito retrasados, así que sería nada más que se haga el cambio de